Toca hablar el día de hoy de la información de última hora relacionada a los cambios que vamos a tener para este fin de semana en el Gran Premio de Japón. Como sabemos, como ya hemos dicho, que estés haciendo cambio de reglamento tras dos carreras es realmente la confirmación de que lo que hiciste fue una estupidez muy grande, como ha sido este reglamento ridículo en el cual los coches se quedan a 300, 400 metros de la curva y están recargando energía con el pedal a fondo. Bueno, se va a manejar una configuración diferente de la energía para este fin de semana a lo que estaba previsto en el circuito de Suzuka debido a las complejidades y a la poca carga que hay en este circuito. Recordemos al principio de año cuando hablamos un poquito de los circuitos que por ahí eran más desafiantes para esta nueva Fórmula 1. Uno era Australia, donde recordemos durante ese fin de semana también se aplicaron cambios. Otro era Japón, otro era Arabia Saudí. Recordemos que Arabia Saudí no lo van a disputar, pero el Gran Premio de Suzuka sí lo van a hacer y la falta de curvas de frenado fuerte, ¿no? Como si las había, por ejemplo, en China, van a terminar afectando el rendimiento de esta batería y se va a reducir la recarga de los monoplazas. Acá lo que dicen es que es durante la clasificación del Gran Premio de Japón para reducir el super clipping y así que los pilotos puedan marcar un poquito más la diferencia de lo que se había empezado a hablar, recordemos, y que se va a seguir analizando tras este fin de semana porque quieren hacer más cambios de cara al Gran Premio en Miami, ¿no? Al regreso de la Fórmula 1 tras ese parón de verano en el que la clasificación realmente sea algo más parecido a lo que teníamos antes, donde el arriesgar sí te daba una posibilidad y que no tengas que ir gestionando toda la vuelta como están siendo las clasificaciones de esta temporada. Bueno, lo que dice acá, que durante la clasificación en el circuito de Suzuka, los pilotos ahora solo podrán recuperar 8 megajulios de energía a comparación del límite inicial que estaba en 9 megajulios. El cambio tiene como objetivo reducir la cantidad de superclipping en un circuito que, al igual de Melbourne, es descrito como pobre en recuperación de energía, por lo que dijimos, por la cantidad de curvas de media y alta velocidad y las pocas frenadas fuertes. Tenemos la curva de la horquilla, ¿no? Recordemos esa horquilla antes de la salida de la recta larga para Spoon. Y tenemos la chicana. Después no hay nada más en la que tenga que frenar muy fuerte. La verdad es que no hay mucha zona en la que pueda recargar energía y por eso se ha modificado esta situación. En el Alper Park, eso derivó en imágenes a bordo incómodas rumbo a las curvas 9 y 10, incluso en la vuelta de la pole de short, recordemos, ¿no? Que empezaban a perder velocidad con el pedal a fondo y ese super clipping estaba mucho antes de esa zona de frenada. Entonces, bueno, esto hizo que se modifique para este fin de semana también. Y eso que, como dijimos, en Australia se había modificado, así que veremos ya cómo va a pasar, porque en los dos grandes premios que hemos tenido, hemos visto los coches recargando batería con el pedal a fondo. En Japón va a pasar, va a pasar. El tema es que con esto se espera de que pase un poco menos, sobre todo en clasificación, ¿no? Es una reunión posterior al Gran Premio de China. El consenso entre los equipos fue que las carreras en sí son entretenidas, que no requieren una reacción impulsiva, pero que la clasificación podría ser un área para mejorarse. Yo ya lo he dicho, para mí las carreras de momento están siendo entretenidas por estos adelantamientos artificiales gracias solamente a que Ferrari tiene un extra con el turbo y gracias a eso está pudiendo colocarse en la primera curva por delante de los Mercedes. Después, una vez que los Mercedes se estabilizan, lo pasan y se van. Entonces, yo creo que la Fórmula 1 tiene que estar agradecida de ese trabajo que ha hecho Ferrari y de cómo están marcando la diferencia en las largadas. E incluso la FIA quería ir en contra de Ferrari, ¿no? Quería modificarle el método de relanzamiento y eso iba a afectar a Ferrari. Se estaban disparando en el pie, ¿no? Eh, ¿Qué dice? Después toda la clasificación debe seguir siendo el desafío para los pilotos, lo que implica que el lift and coast y el superclip durante la vuelta lanzada deberían reducirse. Bueno, eso lo dijimos de siempre, ¿no? Que, a ver, se habló fuerte durante China, sobre todo con las declaraciones de Leclerc, que ya no podía marcar diferencia y que era una estupidez ir gestionando durante la vuelta. Ya lo hablamos en el video de ayer de cómo que Leclerc tenga que levantar un poquito el acelerador para controlar un derrape, confunde el motor y eso cambia toda la entrega de energía durante toda la vuelta. Un delirio increíble, ¿no? Estamos hablando de Fórmula 1. El resultado inicial de la reunión fue que eso no cambiaría nada para Japón y que la clasificación solo se revisaría para el Gran Premio de Miami. Sin embargo, la FIA dando revés sobre sus palabras, retrocedió y bueno, este comunicado lo emitieron en las últimas horas que va a haber modificaciones, ¿no?
¿Qué fue lo que decía el comunicado? Tras las discusiones entre la FIA, los equipos y los fabricantes de la unidad de potencia, se ha acordado un ajuste menor en los parámetros de gestión de energía para la clasificación del Gran Premio de Japón, con el apoyo unánime de todos los fabricantes de la unidad de potencia. Para garantizar que se mantenga el equilibrio previsto entre despliegue de energía y el rendimiento del piloto, la recarga máxima de energía permitida para la clasificación este fin de semana se ha reducido de 9 a 8 megajulios. Este ajuste se refleja en los comentarios de los pilotos y los equipos que han enfatizado la importancia de mantener la clasificación como un desafío. Bien, acá dice que normalmente se debe informar con 4 semanas de antelación. Yo calculo que como todos estuvieron de acuerdo, no es necesario que se avise tan temprano. Entonces llegaron a un acuerdo y ya está. Pero a ver, sí, por ahí le cambia un poquito a la hora de trabajar con las simulaciones a los equipos. Pero en sí no va a ser una gran diferencia que digamos van a estar recontra complicados. Lo mismo para todos, ¿no? El martes se le informó un poquito antes. Pero todos estuvieron de acuerdo. Entonces, como dijimos, yo creo que va más por ese lado de que todos estuvieron de acuerdo. Entonces por eso no se complicaron las cosas. Nada cambia para la carrera del domingo. La FEA volvió a recargar que considera que el producto actualmente, bueno, está en un buen momento. En fin. La FIA señala que los primeros eventos bajo el reglamento 2016 a 2026 han sido operativamente exitosos y que este ajuste específico forma parte del proceso normal de optimización a medida del nuevo marco regulatorio válido en las condiciones reales. ¿Qué dice? Que solo van a enfocarse ahora en trabajar en clasificación y que las carreras están siendo excepcionales. Ya lo dijimos, las carreras están siendo buenas porque por el hecho de, mientras vamos viendo imágenes, de que en realidad, bueno, ahí está el nuevo alerón de Mercedes, que ya vamos a hablar más adelante del alerón. Están siendo buenas por lo que dijimos, ¿no? Porque por ahí Ferrari los complica adelante un poquito a los Mercedes, pero después una vez que se estabiliza, la verdad que ya lo hemos visto, ¿no? Probablemente aprovechen cada vez que se pueda sacar un safety car sacarlo para traer un poquito más de emoción. Veremos, ya este circuito es un circuito más complicado de adelantar que Australia y más complicado de adelantar que China. De los tres que vamos a tener en esta primera parte de temporada va a ser el más complicado para el espectáculo. Así que veremos cómo se traduce esto. Por ahí puede jugar a favor. ¿A qué me refiero? Si Ferrari logra pasar la curva 1 por delante de los Mercedes, por ahí podemos tener una carrera interesante. Así que veremos por ese lado, obviamente hasta que lleguen las paradas en boxe y la estrategia. Pero hablando en serio, la verdad es que hay que ver cómo enfoca esto. Sí, a ver, con este cambio las clasificaciones son más exigentes, el piloto puede marcar la diferencia. Bienvenido sea, porque algo que me gustaba en la clasificación era esas vueltas excepcionales que veíamos que así todo, por más que cambie esto, no las vamos a volver a ver. Puede llegar a haber un poco menos de superclipping, pero va a seguir habiendo superclipping. Entonces, no sé cuánto pueda cambiar en realidad esto a lo que estábamos acostumbrados a las primeras carreras, pero probablemente no sea el último cambio que veamos en clasificación. Seguramente va a haber más modificaciones y la próxima sea en Miami. Hablando un poquito de lo que pasó, me meto con este señor, ya que hubo polémica con Verstappen el día de hoy en la previa, que estalló contra un periodista, bien, que dijo que no iba a hablar hasta que ese periodista deje la sala en la conferencia de prensa que estaba Verstappen, y realmente se habla mucho de lo que está pasando. ¿Qué pasó? Hay historia con este señor, ya que bueno, Verstappen ya de por sí con la prensa no se lleva bien, y menos con la prensa británica, ¿no? Bueno, dice que es un grupo que está intencionalmente sesgado en su contra, pero es raro que sea tan agresivo como lo fue el día de hoy. ¿Qué pasó? En Suzuka, ante la conferencia de prensa, Jill Richan, quien trabaja para The Guardian, exigió que ese abandonara la sala. No voy a hablar con él hasta que se vaya. ¿Por qué? Bueno, por lo que pasó a fin de la temporada anterior, ya que esto se remonta a la conferencia de prensa posterior a Abu Dhabi. Recordemos que cuando terminó la carrera, Jill Richard le preguntó si se arrepentía de ese choque que tuvo con George Russell en el Gran Premio de Barcelona, donde le terminó costando 9 puntos, creo que perdió en aquel momento, y recordemos que terminó perdiendo, bueno, terminó perdiendo por 2 puntos el campeonato, ¿no? Recordemos esa penalización que siempre hablamos que le terminó costando. Se olvida de todo lo demás que pasó en mi temporada, respondió Verstappen en ese momento, de cómo Verstappen veía que más que nada no es que había perdido el título por 2 puntos, sino que él creía que habían llegado a esa posición gracias a que McLaren le regaló un montón de cosas. La realidad es que sí, si vamos a hablar, ese error que cometió Verstappen ahí le terminó costando la posibilidad de ser campeón del mundo, y es algo que lo dijimos durante todo el año y que podía llegar a afectar. Es la realidad, una cosa no quita la otra.
Lo único que menciona de Barcelona, sabía que esa pregunta iba a llegar. Ahora te estás mirando con una sonrisa estúpida. No lo sé, si es parte de las carreras, al final vives, aprendes el campeonato de 24 carreras. También me han dado mucho regalo anticipado de Navidad en la segunda mitad, así que se puede cuestionar eso, es lo que contestó en aquel momento. Y bueno, hoy se calentó, lo vio al tipo ahí, dijo, hasta que este tipo no se vaya, no voy a hablar de todo eso, ¿no? También Verstappen ha afirmado que con frecuencia tiene el pasaporte equivocado, cosa que ha dicho, ¿no? Sobre todo con la prensa británica está agarrado Verstappen, ¿no? En 2022 boicoteó a Sky Sport después de que uno de sus analistas dijera sobre, bueno, todo lo que pasó en Abu Dhabi. La verdad es que la tiene Verstappen con la prensa y el día de hoy se la agarró aprovechando esto. Veremos si le viene alguna represalia o no. No lo sé, no creo. Pero bueno, tampoco es que sea lo mejor. En realidad, el periodista tiene derecho a preguntarle a ver, tiene derecho a preguntarle cualquier cosa. Después en sí el piloto puede contestar o no. A ver, ¿a qué es lo que dice acá? Verstappen en aquel momento no se lo enfocó cuando le hicieron la pregunta. Y Verstappen dijo, ahora me estás mirando con una sonrisa estúpida. Como si en aquel momento, cuando le hizo la pregunta, se estaba riendo o burlándose de Verstappen, es lo que da a entender el 4 veces campeón del mundo en eso. De ahí a que corresponde echarlo, es prensa, está haciendo su trabajo y la verdad es que veremos cómo reacciona la FIA en esto, ¿no? Verstappen es un tipo que no deja pasar las cosas, sabemos cómo es, pero bueno, en esta me parece que, si bien digo, exageró, está muy molesto con ese tipo, con lo que pasó en su momento. Veremos cómo continúa todo esto para este fin de semana. No sé si volverá a estar este señor en alguna rueda de prensa de Max Verstappen, pero sí estalló el campeón del mundo el día de hoy. También todo esto yo creo que se acumula con la situación en la que está pasando en Red Bull. Recordemos que, bueno, Verstappen viene de correr una carrera en la GT3, en la NLS, y fue descalificado además después porque usaron un juego de neumáticos más de los que estaba permitido por reglamento. Habían ganado la carrera en pista, pero fueron descalificados. Así que no se le vienen dando las cosas este año a Max. No está contento cada vez que está en un fin de semana en un paddock de Fórmula 1. Se lo ve con esta cara, con esta situación. Veremos ya cómo continúa el año. Yo creo que va a haber novedades de cara al futuro de Verstappen más adelante. Ya se está empezando a hablar de esa posibilidad. Pero es una situación en la que yo creo también se le está juntando todo, ¿no? Da la sensación de que cada fin de semana Verstappen tiene menos ganas de estar ahí, que está esperando ansioso lo que es el parón este que vamos a tener en abril, donde va a disputar más carreras en la NLS. Ya se lo consultaron durante el fin de semana pasado y él dijo que si tenía la oportunidad lo iba a hacer. Así que bueno, esa es la situación que se está viviendo. Se desquita con todo Max, quiere irse a su casa, da la sensación de que no tiene ganas ni de estar ahí, más teniendo en cuenta todos los problemas que está teniendo con Red Bull, que a lo que aspira el fin de semana es a tratar de finalizar dentro del top 10 y eso un 4 veces campeón del mundo, un tipo que ganó tanto, yo creo que realmente no le viene para nada bien o no está acostumbrado a estar en esta situación. También hay que hablarlo, no hacía mucho tiempo que Max no estaba en una situación similar a esta, de que corría en Toro Rosso prácticamente, porque hoy el Red Bull se puede comparar con el Vicar. Así que veremos cómo continúa, qué problema hay y qué es lo que pasa con este periodista. Como digo, para mí no fue lo ideal la reacción de Verstappen. Hay que ver también en su momento qué es lo que pasó, porque en aquel momento no tuvimos todo. Tuvimos la pregunta, la respuesta, pero no toda la situación. En fin, estaba haciendo su trabajo el periodista, Verstappen lo echó. Sabemos cómo es Verstappen, veremos si hay alguna repercusión. Cierro para acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.